Buen día, mi nombre es José Ernest Rincón Acosta, estudiante de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy voy a hablar sobre la evidencia de auditoría que está contenida en la NIA 500. Entonces los invito a que aprendamos un poco más de la evidencia de la auditoría. La definición de la evidencia de auditoría es aquella información que es utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. Esta evidencia incluye información que está contenida en los registros contables, de los cuales se obtienen también los estados financieros. El propósito de la evidencia de auditoría es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría con el fin de obtener la evidencia adecuada y suficiente para poder alcanzar las conclusiones basadas en la opinión del auditor. Las clases de evidencia de auditoría son dos: cualitativa y cuantitativa. La cualitativa es la evidencia de auditoría que se fija más en la relevancia y fiabilidad para respaldar dichas conclusiones. Y la cuantitativa es la cantidad de evidencia necesaria para que el auditor haga su respectiva valoración y pues determine los riesgos de incorrección y pues la calidad de la evidencia de auditoría. En esta diapositiva vamos a abordar los elementos para obtener la evidencia de auditoría. Al realizar este diseño de las pruebas y controles de lo que se va a realizar para obtener la evidencia de la auditoría, el auditor debe determinar los medios de selección de los elementos y además de eso las técnicas que va a utilizar. Es importante destacar aquí conceptos que van muy ligados a esta funcionalidad, como son los procedimientos de valoración de riesgo, que son aquellos que se realizan estrictamente sobre los documentos, ya sean físicos o electrónicos, que se tengan en la organización, validando su fiabilidad y confiabilidad para la toma de decisiones de ahí en adelante. También se deben hacer se debe tener en cuenta una técnica muy especial, que es el muestreo de auditoría, en donde el auditor debe determinar la cantidad y cuál va a ser o cuáles van a ser los elementos que se deben estudiar dentro de esa auditoría. Y pues por último tenemos los elementos clave o de valor elevado. Los elementos clave son conceptos que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar el muestreo, como muestras de población, muestra de datos, y pues o de valor elevado, que pues ya son significativos y que demuestran cierta preocupación para la evidencia de la auditoría. En esta diapositiva vamos a abordar las principales técnicas y cualidades de la evidencia de auditoría. Dentro de las técnicas encontramos las inspecciones, que comprende la inspección documental y física de aquellos registros y documentos, activos tangibles e intangibles de nuestra organización, pues para valorar la confiabilidad y la naturaleza de ellas. Tenemos la observación, que consiste en presenciar los procesos y procedimientos que se realizan por otras personas para llevar a cabo nuestra evidencia de auditoría de la mejor forma. También tenemos la indagación, que siempre se realiza mediante una entrevista, la cual busca la información adecuada dentro y fuera de la organización, ya que debemos tener en cuenta que debemos analizar los factores internos y externos de nuestra organización. Además tenemos el cálculo, que consiste en comprobar directamente la exactitud aritmética de los documentos y pues de los registros contables. Además de esto, realizar cálculos independientes pues para tener más seguridad sobre las partidas y los registros contables. Debemos realizar procedimientos analíticos, que consisten en utilizar los índices y tendencias significativas para determinar la liquidez, la posición financiera, la capacidad de endeudamiento y todos aquellos indicadores financieros que nos permiten verificar la viabilidad de una compañía. Y por último, se debe realizar una comprobación, en donde el auditor
le dedica la mayor parte del trabajo a encontrar la posibilidad de algún error o información equívoca. Es un método para determinar si verdaderamente se están realizando los procedimientos bien o no. Asimismo, vamos a revisar las cualidades. Una de las cualidades de la evidencia de auditoría es que tiene que ser relevante. Es aquella información que ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos específicos que tiene esta auditoría. También debe ser auténtica, pues cuando es verdadera en todas sus características esta información. Debe ser verificable, es el requisito que le permite a la evidencia y a los auditores llegar por separado a las mismas conclusiones. Y debe ser neutral, que es un requisito muy importante porque pues el trabajo del auditor siempre debe ser neutral y asimismo debe estar dicha información. La documentación es uno de los puntos más importantes para llevar a cabo la evidencia de la auditoría. La evidencia de la auditoría debe estar en forma de documento, ya sea en papel o en soporte electrónico. Es más fiable de esta manera que no verbalmente. Esta debe estar proporcionada por documentos originales. Son más fiables que las fotocopias. Em, Estos documentos que han sido filmados, digitalizados o convertidos de cualquier otro modo en formato electrónico, em, la fiabilidad y la confiabilidad y la naturaleza de estos documentos va a depender de los controles y de la preservación que se tenga dentro de la organización. Entonces, por eso es mucho mejor tener documentos originales que brinden una seguridad al auditor en cuanto a los documentos de la evidencia de auditoría. Muchas gracias por la atención prestada y hasta una próxima oportunidad.